Yo creo que también hemos hablado ya sobre lo que es el embutir. Embutir, que significa que tengo una lámina, tengo una matriz o un molde, que le llamamos hembra y un macho que lo presiona y sale la forma que tiene. Ese es embutir. Vamos a ver lo que dice. Se trata de una operación de formado de láminas metálicas que se emplea para producir piezas mecánicas huecas, a partir de una chapa metálica, a partir de una lámina. El proceso se efectúa, dice, colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un dado. Acuérdense que dado también se le puede decir matriz. Generalmente dado le decimos a las matrices pequeñitas, ¿ya? Y cuando son grandes es matriz propiamente dicha. En la cavidad de un dado matriz y empujando el metal hacia la cavidad con un punzón. Eso es lo que le decía yo. Ahora vamos a ver cómo. Para evitar la formación de pliegues o arrugas, la chapa deberá sujetarse mediante un pisador. Por embutido se producen latas para bebidas, casquillos de municiones, utensilios de cocina y partes para carrocería de automóviles. Bueno, aquí está el proceso. Miren, esta es la matriz o el dado y este es su punzón. El punzón es lo que tiene la forma, ¿no? Y acá al medio se coloca la chapa, la lámina. Esta chapa o lámina, para que no se corra, tiene acá un pisador que le llaman, para que se mantenga tal como está. Es un pisador. Entonces, le ejecuta la carga con este punzón, baja y hace este conformado. Sigue bajando acá y sale aquí. Este es el conformado que va a salir. A esta operación es lo que se denomina el embudo. El material de partida es una lámina, una chapa, y la pieza que se ha embutido es esto, como un recipiente, como una olla, ¿no? ¿Se entiende, no? Ese es el proceso de embutido. Gráficamente, donde observamos las fuerzas que actúan, está esta. Miren, por ejemplo, este material de partida tiene un diámetro. Aquí está. Este es de su... Acá está el de su... Miren, este es el punzón, esta es la chapa. Se aplica el punzón acá y este baja. Lámina baja y llega hasta acá. Y el conformado es esto. Esto se llama la pieza embutida. Pieza embutida. Nada del otro mundo, ¿no? Son matrices o dados que van a trabajar acá. Pero ese conformado se da a temperatura ambiente, por si acaso acá. No me está diciendo que está en caliente, ¿no? Es una lámina. Esto es lo que se fabrica por embutido. Pueden ver, todos son recipientes. Las latas también, las latas de bebidas. Esto es lo que decía, ¿no? El lavatorio para la cocina, también embutido. Todo este conformado que se da es por embutido. ¿Eh? Ejemplo de piezas producidas por embutido, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una operación tecnológica para la fabricación de ese tipo de recipientes producidas por embutido. ¿Cuál es la mecánica del embutido? Es adentrarse un poco más en detalle cómo es el proceso en sí del embutido. Dice, el embutido de piezas en forma de lata, como estamos viendo en la parte de arriba, es la operación básica, con las dimensiones y los parámetros que se muestran en esa figura. Se analizará la operación y la mecánica de embutido. Se embute un disco de diámetro D sub B dentro de un dado por medio de un punzón de diámetro D sub P. Lo que está haciendo mención es a esto de acá. Este D sub B y el punzón, este tiene un diámetro.
cuenta? Entonces, el punzón y el dado deben tener un radio en las esquinas determinado por R sub P y R sub D. ¿El radio es para qué? Es como un pequeño chaflán. O sea, vamos a ver acá. El radio está acá. En esta parte de acá. Si ven mi cursor, este es el radio que debe tener. ¿Y para qué me sirve ese radio? Para que le haga el conformado de esta manera. Vamos viendo. ¿Eh? No está a 90 grados, tiene un radio. El radio es y entonces, ¿qué dice acá? Si el punzón y el dado tienen esquinas agudas, o sea que sea ángulo 90 grados, se realizará una operación de perforado punzonado de un agujero en lugar de una operación de embutido. Entonces, ¿por qué tienen ese radio en esas esquinas para hacer el embutido? Para darle el conformado. Pero si fuese a 90 grados, corta. Lo corta, lo perfora, ¿no? En lugar de una operación de embutido. Los lados del punzón y del dado están separados por un claro C. Este claro es aproximadamente del 10% mayor que el espesor del material en embutido. Es igual a 1,1 por 1 por H, donde H es el espesor de la chapa. Chapa es lámina, ¿no? ¿Ve? Entonces, en esta parte lo que me está haciendo un detalle, me está describiendo un detalle cómo deben de ser en sí la fabricación del dado y de la matriz, ¿no? Debe tener ese ángulo, ¿para qué? Para que se lleve a cabo el conformado. Cuando es así, viene allá. Pero si fuese a 90 grados, ahí lo va. Me está diciendo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? El punzón aplica una fuerza. Acá está la fuerza. Para realizar la deformación de metal y el sujetador de piezas o de formas, aplica una fuerza de sujeción, F sub H. Aquí está esta fuerza de sujeción. Esta es parte de la matriz, parte del dado. Esta es la fuerza del punzón. Miren, acá está el ángulo y se lleva a cabo el conformado. Por supuesto que tiene que haber relación entre el diámetro del punzón y este diámetro que está, ¿no? En función al espesor de la. Entonces, acá, según esto va avanzando la fuerza, va enderezando. ¿Eh? De igual manera, ahí está la fuerza, va aplicando, y según va entrando el punzón, esto pues, dándose. Queda de esta manera conformado. Esas fuerzas. Conforme el punzón se desliza hacia abajo, dice hasta su posición final, esa de trabajo experimenta una serie compleja de esfuerzos y deformaciones. Tomar gradualmente la forma definida por el punzón y la cavidad del dado. Las etapas en el proceso de deformación se ilustran a lo que estamos. Cuando el punzón empieza a empujar el material hacia abajo, somete al metal a una operación de doblado. La lámina es doblada simplemente sobre la esquina del punzón y la esquina del dado. Esa es la parte angular que estamos. El perímetro exterior del disco se mueve hacia el centro y en esta primera etapa, pero solo ligeramente. A medida que el punzón avanza, ocurre una acción de enderezado del metal que fue previamente doblado sobre el radio del dado que estamos viendo en la etapa 3 de la figura, la parte de arriba, ¿no? Entonces, leer todo esto es una descripción muy detallada, pormenorizada de lo que es el proceso en sí de embutido. ¿Estamos? Todo lo que dice, tienen que leerlo. Tiene sus relaciones en cuanto a lo que son las medidas de embutidos, los parámetros de medida de embutido. Una medida de severidad de una operación de embutido profunda es la relación del embutido R. Esta se define más fácilmente para una forma cilíndrica, como la relación entre el diámetro del disco inicial y el diámetro del punto. Y de esta forma sale este de acá. R es
la relación de embutido. La relación de embutido proporciona un índice de severidad de una operación de embutido. Mayor relación, mayor severidad de la operación. Un límite superior aproximado de la relación de embutido es un valor de 2. Esto de acá valga 2. El valor limitante real para una operación depende del radio de las esquinas del punzón y el dado. Acuérdense que acá el punto más importante son los radios de las esquinas, ¿no? Y dado de las condiciones de fricción, de la profundidad de embutido y de las características de la lámina de metal. Otra forma de caracterizar una operación dada de embutido es por la reducción. La reducción R está vinculada estrechamente con la relación de embutido, consistente en el límite previo de R. El valor de la reducción debe ser menor a 0,5. Entonces, de esa manera me están dando índices para poder yo determinar el buen proceso de embutido. O sea, no podemos embutir por embutir. Tiene que cumplir estas relaciones para no tener problemas. Que está en función, ya estamos viendo la reducción, los diámetros, ¿no? Una tercera medida en el embutido profundo es la relación de espesor al diámetro. Espesor de la forma inicial, H dividido por el diámetro de la forma, cuyo valor en porcentaje es recomendable que sea mayor al 1%. Conforme decrece, H entre D sub B, aumenta la tendencia arrugada. Vamos a ver, ese es un fenómeno, por ejemplo, cuando hacemos el embutido, hay partes, si no se tiene bien en cuenta esas relaciones, dice, pues según va embutiendo, va la fuerza, en esta parte que va conformándose la parte recta, va a haber ya unas pequeñas deformaciones. Eso es lo que me está diciendo. La tendencia es recomendable que sea mayor al 1%, a veces sale 0,9% y aumenta la tendencia a la arrugada, lo que queda. ¿Ve? Tenemos acá otras relaciones que vamos a verlo. Es bueno para poder leerlo. Lo más importante es lo concreto que ya lo hemos visto. También se tiene que la determinación del tamaño de la forma también. ¿Eh? Eso está, por ejemplo, acá, la geometría irregular y la propia anisotropía del material traducen en un mayor porcentaje de... Claro, esta es la lámina, este es el conformado, y miren pues como conformado por la forma misma que tiene, cuánto tiene que tener, pues porque imagínense en esta parte casi igual al otro lado, pero acá se dan cuenta, ¿no? Cuánto material se necesita para hacerlo. Hay bastante porcentaje de desperdicio. ¿Eh? Embutido sin pisador. El pisador es lo que le denomina el sujetador. ¿Se acuerdan que le dije para que no se mueva el material? Ese es el pisador. Consiste en prevenir la formación de pliegues o arrugas mientras se embute la parte. La tendencia del arrugamiento se reduce al aumentar la relación entre el espesor y el diámetro de la forma inicial. Si la relación H B sub B es lo suficientemente grande, se puede alcanzar el embutido sin necesidad de un sujetador. Puede estimarse las condiciones limitantes para el embutido sin pisador mediante esta formulita que está aquí. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Lo que estamos leyendo es lo siguiente. Si yo quiero hacer un embutido, tengo primero que analizar qué tipo de forma es, qué tipo de conformación yo voy a necesitar. A veces hay conformaciones bien profundas y hay intervalos de superficie que están dentro de esa conformación. ¿Qué significa eso? Que el material también tiene que tener otras características. Que si fuese un embutido normal, pues digamos que sea de diámetro 100. Pero si es un embutido muy especial, vas a necesitar una lámina de diámetro de 200. Y es más, por el conformado mismo en sí, va a quedar mucha retrasería. Al momento de conformar, va quedando toda esa parte, ¿no? Conformando. Y tiene que estar, porque si no, no está el conformado total. Pero eso implica que va a quedar acá bastante recostería.
Todos esos detalles es lo que se ve con lo que estamos leyendo, ¿ya? Por si acaso, si no se ha entendido. Y nomás porque no quiero más ahondar. Esa es la operación de embutido. ¿Vale? Fuerza, el punzón. Miren acá el ángulo que está, este ángulo de los bordes. Con la fuerza, este es el punto. Sin pisador, claro, que todo. Hay defectos, efectivamente, ¿ve? Defectos en el embutido. El embutido es una operación más compleja que el corte o el doblado de láminas. Por tanto, hay más cosas que pueden fallar. Pueden presentarse numerosos defectos en un producto embutido. Los más usuales son como se muestran. ¿Ve? Si la lámina, por ejemplo, es de tal tamaño para hacer este embutido, acá al final les va a aparecer una especie de pliegues. De igual manera, acá una especie de puras que va a aparecer. Acá unas fallas. ¿Ve? Estas fallas que se presentan son defectos de piezas. Uno, la formación de pliegues en la brida o pestaña. Esta es la formación de arrugas en la pared. Si la brida arrugada se embute en el cilindro, estos pliegues aparecen en la pared vertical del cilindro. Fracturas de desgarre, que estamos viendo acá, ¿ve? Que hay desgarre. Este defecto consiste en una grieta que se abre en la pared vertical, usualmente cerca de la base de la copa embutida, debido a altos esfuerzos a la tracción que causan adelgazamiento del metal en esa región. ¿Ve? Formación de orejas, como estamos viendo acá, por ejemplo. ¿No? Y ahí está explicado ese fenómeno y el rayado superficial. Esto sería todo en cuanto a lo que es el embutido. Aquí hay otro concepto, otro título, principios fundamentales de los procesos de arranque de viruta. ¿Qué me estamos hablando? Aquí estamos hablando del torno, de la fresa, la fresadora, del del taladro, ¿no? Son máquinas herramientas. Eso todavía no lo vamos a ver. Eso puede quedar allí todavía, porque acá todo es mecanizado. Este mecanizado un poco les va a hacer recordar si han llevado ya procesos de manufactura. Allí un rato. Vamos a la otra presentación. ¿Ya? Vamos. Esto es, hay que comprar. Mm, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Allí. Conformado plástico de metales. En esta parte es de lo que ya hemos estado hablando, pero cuando dice conformado plástico de metales, no me está diciendo que va a ser el conformado de plásticos y metales, no, sino es el conformado a temperaturas plásticas de los metales, o sea, a altas temperaturas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver y hemos hablado también al respecto. Y yo creo que ya les pasé esta presentación, ¿no? ¿Lo han visto ya? Pregunto, a ver, Héctor, ¿lo vieron? ¿O primera vez que lo estoy pasando? Héctor Sánchez, ¿te acuerdas? Ah, digo el profesor. Yo ¿Perdón? la primera vez que lo veo. Ok, ya gracias, Héctor. Creo en ti. Dice, componentes obtenidos por deformación plástica. La deformación plástica, ya sabemos que es la deformación permanente. En un diagrama de esfuerzos y deformación, o sea, elongación, vamos a ver el diagrama de esfuerzos, que es así, ¿no? La zona elástica, la zona de límite de fluencia y la zona plástica. Entonces la plástica es la que está acá, la que ya es, significa que si ya no se aplica fuerza
que está haciendo que se deforme, ya no va a recobrar sus condiciones. La va a ir de tal manera hasta que se rompa el material. Bueno, lo que tiene que hacer es la deformación plástica. Ya sabe. Entonces, ¿qué hice? Largas tiradas de componentes idénticos o de productos normalizados. Son los componentes obtenidos. Excelente propiedades mecánicas e integridad metalúrgica. Elevada productividad de piezas por hora. Limitaciones a la deformación plástica. Alto costo de utilajes y medios de producción. Decisión. Detalles, tolerancias y rugosidad limitada. Si se trabaja en caliente, se requiere mecanizado posterior. No todos los materiales se deforman fácilmente. Por ejemplo, tenemos problemas con inoxidables, aceros de alto contenido de carbono o aleados. Los aceros de alto contenido de carbono generalmente son aceros duros. Al ser aceros duros, cabe la posibilidad que sean aceros frágiles, a no ser que se le haga un proceso de tratamiento térmico para que pueda adquirir tenacidad. Yo creo que esos términos ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Nilson Blanco. Cuando hablo de tenacidad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nilson. Sí, profesor. Cuando hablo de tenacidad, ¿qué es lo que estoy diciendo con respecto a un material metálico? Con tenacidad, si no me equivoco, la tenacidad, si no me equivoco, era como que la capacidad para que un cuerpo como que absorba energía y para que se pueda alargar. No, alargar no. Tenacidad. A ver, Brian Preciado. O bueno, Cuando sería para hablo de deformar, profesor. a deformarse, no Claro, pero tanto. no dije el término alargar, pero bueno, deformar. Deformar tampoco, no. Tenacidad. Cuando hablo, a ver, Brian, ya un ratito, Nito, escucha, por favor, atiende. Cuando hablamos de tenacidad, el material debe ser tenacidad. ¿A qué nos estamos refiriendo, Brian Preciado? Si no me equivoco, profesor, es resistencia a ser roto. ¿Resistencia a qué? A ser roto. O sea, cuando empleas una fuerza, esa oposición que tiene el metal, a que le aplica la fuerza elevada. Y cuando se dice que es tenaz, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo se interpreta la tenacidad en este proceso? A ver. Jonathan Gonzalo Castro. ¿Cómo interpreta la tenacidad en un material? ¿Cuándo se dice que un material es tenaz, altamente tenaz? Creo que como opinó mi compañero sobre esa propiedad de los materiales, la adversidad a ser roto, ¿no? Es así, ¿no? No. Aarón Fernando Cárdenas, ¿qué dice? A ver. Profesor, opino de que en
cuando un objeto también no es difícil de romperse. O sea que si lo Más golpeo no se tenaz. rompe. Sí, parece. Eso es lo que me quieres decir. No, mayor tenacidad, mayor difícil que se rompa. Compa. A ver, Eduardo Vargas, Cadí. Sí, profesor. Creo que un material altamente tenaz es aquel que va a ser o de doble, perdón, de doblar o de, no sé, chancar, o sea, que si es que yo le golpeo va a ser difícil de que pierda su forma natural, ¿no? Perfecto. Ya, más o menos, está bien, Eduardo. Muchachos, escuchen todos, ¿eh? Y ya no repito. Un material se dice que es duro cuando ese material resiste, ofrece una oposición a ser rayado. Eso habíamos escuchado y leído, ¿no? Aprendido sobre la dureza. Pero un material es duro, pero al ser duro, ese material también se fragiliza, se vuelve frágil. Si ustedes le dan un golpecito, se rompe ese material cuando es demasiado duro. Pero cuando te dice tenaz, altamente tenaz, cuando ese material, además de ser duro, soporta golpes, soporta martilleo, o sea, no se va a deformar, va a absorber esos golpes, ya sin perder sus características, ese material. Se absorbe, soporta golpes. Martillo, o sea, agarras un martillo, lo golpeas, no pasa nada, no se rompe, no se fragiliza. Por ahí se dice que ese material es duro y es tenaz, altamente tenaz. La tenacidad te va a hacer que tú golpeas, no pasa nada, rebota, ¿no? Pero un material sin tenacidad, duro, que es sinónimo de frágil, lo golpeas, quiebra. Entonces, ahí va la tenacidad. O sea, para calcular que para tener un material duro y altamente tenaz, el tratamiento térmico que hay que hacer es un tratamiento de temple y revenido. El temple le va a dar dureza y el revenido le va a hacer un reacomodo molecular para que no se rompa, para que soporte los golpes. Esa es la tenacidad. Espero que no se olviden. Espero que no se olviden. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? Kendi, ¿me has entendido? Kendi Anthony Tito Cárdenas. ¿Has entendido? Por el chat, profe. Digo que sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Catherine Álvarez? No Ya, del todo, profesor. ¿Puede ya, repetir? hijita, ¿qué parte quieres que te repita? A ver, ¿qué cosa nomás has entendido y qué es lo que te falta entender? En la última parte usted mencionó que se debe de hacer un revenido, ¿verdad? Y un temple, o sea, para que el material pueda tener tenacidad. Ya, correcto. Lo que sucede es lo siguiente. Esta parte también ya ustedes ya lo han visto, lo que es tratamientos térmicos, ¿sí o no? ¿En qué curso has visto tratamientos térmicos? A ver, Catherine. El prerequisito, no recuerdo el nombre. ¿Has llevado ya ingeniería de materiales? Sí, en el ciclo pasado. Ya, allí has visto tú tratamientos térmicos de los materiales, ¿sí o no? Ajá. Hay tratamientos térmicos y hay tratamientos termoquímicos. ¿Te acuerdas? Un tratamiento termoquímico, por ejemplo, es el cementado, la cementación de los materiales. Y un tratamiento térmico nada más es un temple, un temple y revenido. O puede ser un recocido también. ¿Te acuerdas de esos términos? Ya, entonces si yo tengo un material, quiero que sea
duro y tenaz, lo que tengo que hacer, primero hacer su tratamiento térmico de templado y luego le hago otro tratamiento térmico de revenido. Temple y revenido, y mi material que me va a resultar va a ser un material duro y tenaz. ¿Cómo se entiende esto de la tenacidad? Que a ese material lo golpeo con un martillo, no pasa nada. Pero si no estuviese revenido, fuese duro nada más, tenlo bien por seguro, si tú lo golpeas, se te va a fisurar. ¿Por qué? Porque la dureza está asociada a la fragilidad. Un material cuanto más duro, es más frágil. Por ejemplo, dentro de los materiales que es no metálico, es el vidrio, ¿no? Decíamos que el vidrio es un material bastante duro. A ver, agarra un cuchillo y ráyalo al vidrio. Puede rayar, no penetra el cuchillo. El vidrio es un material duro, pero al vidrio dale un golpecito. Se deshace el vidrio, ¿no? Entonces, la dureza está asociada a la fragilidad. ¿Cómo yo paso esa fragilidad? No quiero que mi material sea frágil, pero que sea duro. Sea duro y sea tenaz. Además de ser duro, la tenacidad vas a obtenerlo cuando tú vas a ver. Golpeas el material, no pasa nada, rebota, no. ¿Sí? Punto. Ese material es duro y material tenaz. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora sí, Catherine. Sí, profesor. Gracias. Ahora sí, ya. Espero que hayas entendido. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles son las limitaciones de un componente o de un material deformado plásticamente? Alto costo de utilajes. Utilajes es de los dispositivos que se utilizan. Y medios de producción en tirada larga, que es en producción en serie. Precisión. En cuanto a lo que es precisión, tiene que verse lo que son los detalles, las tolerancias, los ajustes, la rugosidad, etc. Tiene que ser una precisión muy limitada. Si se trabaja en caliente, requiere mecanizado posterior. No todos los metales se deforman fácilmente. Por ejemplo, los inoxidables, los aceros inoxidables no se deforman fácilmente. Aceros de alto contenido de carbono o aleados no se deforman también fácilmente. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos procesos? Esos procesos que tenemos ahí, el proceso de forja, el proceso de forja, conformado de chapas, el conformado de chapas de láminas, procesos continuos y semicontinuos de laminación, extrusión y estirado. Laminación ya hemos visto, vamos a ver extrusión, y el estirado es en la fabricación de alambres, por ejemplo. Es un proceso, ¿no?, de trefilado a la fabricación de alambres. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Miren. Componentes de chapa de un cohete. Son a la cubierta, ¿no? Numerosos elementos del automóvil que se fabrican en chapa. Bastante materiales, bastante partes embutidas que se coloca al automóvil. Laminación de un perfil estructural. En este caso, un perfil H se está laminando. A temperatura, pues, temperatura en la cual el material está plástico, al rojo vivo, como pueden ver aquí. Y de perfil extruido, ahí está el perfil extruido. Para que salga el perfil, significa que tiene su matriz con esta forma. Y estos perfiles, pues, son de 6 metros de longitud. ¿Ya? Variables que determinan la capacidad del material de deformarse. La deformación unitaria, la tasa de deformación, el estado tensional. Estas son fórmulas que acá, ¿no? La capacidad del material de deformar, la temperatura, el criterio de fluencia.
Acuérdense cuando hemos hablado de fluencia, de lo que es los estados, ¿no? En esta parte, por ejemplo, también ustedes, ¿no? Que acá tenemos presión, megapascals, versus tiempo, ¿no? Esa temperatura, 300, 1300, curva, extensión, deformación, diferentes temperaturas a una tasa de deformación. Está aquí, a la derecha, a diferentes tasas de deformación, una temperatura de 1038. Acuérdense que la temperatura de fusión es 1300, ¿no? Pero acá se trabaja a 1038 grados, en un estado ya deformable. La fricción entre utillajes y la pieza, uso de lubricantes para reducir las fuerzas de fricción. La ductilidad, la capacidad de deformación de un material depende de la ductilidad a la temperatura de trabajo. Acuérdense, cuando hablamos de temperatura de trabajo, estamos hablando de las condiciones alotrópicas. ¿Eh? Sigamos. Bien, entonces de todo lo que hemos visto, vamos a ver el conformado en caliente. Conformado en caliente. O sea, cómo deformamos el material, pero en caliente. En caliente significa en estado plástico, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más sobre algunos conceptos al respecto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Juan Campos, ¿tienes alguna inquietud? ¿Ah? ¿Nada, Juan? Juan Campos. ¿No quiere hablar, Juan? Está bien. Está bien, Juan. ¿Usted no quiere hablar? No problema. Pero cualquier cosa pregunten, ¿eh? Ya. Entonces, imagínense un material acero o fierro, como le llamamos, a esa temperatura de 1030, 1100 grados. Acuérdense que la temperatura de fusión que se convierte en líquido es 1380 por ahí. Entonces, era pues 1030, 1100 o 1050 grados. Esa es la temperatura adecuada en el cual se va a deformar. Dice, la temperatura de trabajo tiene que ser por encima de la temperatura de recristalización. Por supuesto. La temperatura que hemos dicho. La desaparición de la estructura de grano, previamente. Desarrollo de una nueva estructura de grano bajo deformación. Tenemos que tener orientación del grano en la dirección de la deformación. Refino de grano, mejores propiedades mecánicas y metalúrgicas. ¿Cómo se hace el refinado? De un tratamiento térmico, por supuesto. Ahí vamos a ver lo que es la ductilidad, la tenacidad, la resistencia a la fatiga y la eliminación de fumigaciones, poros. Se obtiene deformaciones mucho mayores que en frío, tolerancias y acabados superficiales pobres. O sea, no podemos nosotros tener un buen acabado superficial por lo mismo que está a esa temperatura. Cuando se enfría, estando a esa temperatura, superficialmente se va a crear una capa, ¿no? Y eso es lo que hay que sacarlo todavía. Por lo mismo que está en una temperatura alta, baja una óxido, por eso que no se puede hablar de acabados superficiales, no se puede hablar de tolerancias. Una vez que se ha terminado de llevar a cabo ese proceso de deformación, es muy probable que hay que
completar esa deformación a través de un mecanizado en una máquina de herramienta para obtener las dimensiones que queremos. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces acá, ¿qué vemos? Esta foto. Este es un corte. En el corte de esta pieza, dice, se aprecia el fibrado siguiendo el contorno de la pieza que se ha obtenido mediante el proceso de forja en caliente. Claro. Miren, por ejemplo, acá, de la pieza como ha ido deformándose para convertir acá una especie de H. Y estos son, digamos, lo que dice el fibrado, ¿no? O sea, la direccionalidad de las fibras, siguiendo el contorno de las piezas. ¿Ya? Mediante un proceso de forja en caliente. Para hablar de forja en caliente, forja es golpeteo, ¿no? Tengo la pieza en caliente, tiene un punzón, pum, pum, lo golpetea y le va dando forma que queremos al material. A eso se denomina forja, ¿ya? Y el conformado en frío, dice, en frío ya significa el conformado a temperatura ambiente. El material no está caliente. Pero ahí hay un problema. Lo que vamos a tener es, hay un aumento de la resistencia mecánica de la pieza. Endurecimiento por deformación. Operaciones de acabado. Producto, en este caso sí van a ser productos con buenas tolerancias y acabado superficial. Por lo mismo, como está en frío, no vamos a tener ese problema superficial que se forma. Estábamos hablando. Y las deformaciones son pequeñas. Eso es lo que sucede en un material cuando se hace la deformación en caliente y la deformación en frío. Por ejemplo, están forjados, fabricados a golpe, ¿no? Peteos. Y este es en caliente. Caliente, por ejemplo, de bielas para automóviles. Este se forja en caliente. Hay que hacerle un mecanizado, todavía un mecanizado de acabado. ¿Eh? ¿Estamos? Acá hay unas preguntitas que me gustaría que ustedes me contesten. Voy a abrir un pequeño foro y allí ustedes me van a contestar. Estamos, es como una tareita. Lo voy a poner tarea de conformado en frío y caliente. Perdón. Y ustedes me van a contestar. Este PDF ya está en el aula virtual. Del conformado, de la forja. Son preguntas sencillas del cual lo hemos visto, hemos estado conversando al respecto. Por ejemplo, investiga cuál es la temperatura de forja de un acero al carbón. Fácil. Voy a investigar, ubico. ¿Cuánto vale la tensión de fluencia a esa temperatura? Hay tablas también, ubico, saco. ¿Y cuánto vale a temperatura ambiente? O sea, la tensión de fluencia a esa temperatura de forja y la tensión de fluencia a temperatura ambiente. Eso es lo que... ¿Cómo crees que se forja un cigüeñal de automóvil en frío o en caliente? Y razona la respuesta. En primer lugar, tienen que conocer un cigüeñal. Si no lo conocen, entren a Google, busquen cigüeñal de automóvil, de carro, y lo van a ver ahí. Esa pieza, ¿cómo creen ustedes que se fabrica? Se fabrica por forja, dice, pero ¿vale fabricarlo en caliente o en frío? También fácil de... Y así pueden ustedes contestar lo que tenemos allí. ¿Por qué crees que las piezas deformadas en caliente tienen mayor vida a fatiga? Ahí me... pues no, por supuesto.
sentido lo que dice allí. Define los conceptos de tenacidad y ductilidad, también ya hemos hablado. ¿Eh? ¿En qué consiste el fenómeno de endurecimiento por deformación en frío? ¿Cómo afecta a la ecuación tensión-deformación que define el comportamiento mecánico de un material? Tensión, deformación, o sea, fuerza y deformación. Esa es la formulita que tenemos que conocer. ¿Y explicar nada más? Ya tenemos 6 preguntitas que ustedes pueden contestar a través de una tarea que yo les voy a poner. Lo voy a poner ahí, desarrollar la tareita, las preguntitas, 6 preguntas que están en el PDF, tal. Ustedes en una hojita Word, en Word, me contestarán. ¿Qué les parece? ¿Pueden hacerlo o no? ¿Qué dice Alexander Aldave? Sí, profesor. Sí, podemos. Claro, es sencillo, ¿no? Después de todo lo que hemos visto. Profe, Hasta aquí hemos visto, si alguien me habla, sí, profe, ¿a qué se refiere con la transparencia 9? transparencia, En la pregunta 3, transparencia 9. acá. A ver, vamos a ver. ¿Es posible mantener la tasa de deformación constante durante un ensayo de tracción? Ustedes ya sabes tú cómo es el ensayo de tracción, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Que jala Ahí de los... estamos. ¿Cómo crees que se han obtenido las curvas de tensión, deformación a tasas de deformación constante que aparecen en la transparencia 9? ¿Cuál es la transparencia 9? Pueden ver. ¿Ya? A ver. Se refiere a ese gráfico que tenemos ahí. Que no se ve bien acá. ¿Ve? Transparencia 9 de 13 transparencias. Pues este gráfico, tienes que leer, hay que leer este gráfico e interpretarlo, contestar. Se refiere a este gráfico de acá, ¿ya? ¿Estamos acá? Dice, a tasa de deformación constante que aparece en la transparencia 9. ¿Cuál es la transparencia 9? Es esta de acá. Ahí está, ¿ves? Transparencia 9. Nada más, hacer un análisis. ¿Cómo es la deformación? ¿Cómo es su comportamiento? En función de lo que está acá, los esfuerzos y deformaciones. Ahí está. ¿Alguien me estaba hablando, una señorita? ¿Nadie? Ya, entonces vamos a ver otros casos de conformación de materiales. A ver, un ratito voy a entrar por acá. ¿Eh? Mm. 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 Un ratito, a ver, ¿hay algún comentario? Coménteme algo. ¿Cómo van sus trabajos? ¿Mm? ¿Están avanzando su trabajito? ¿Cómo no? Quiero ver evidencias, ¿eh? Ya, ahorita voy a entrar. Estoy entrando ya para ver otra cosa. Mm.
Ahí está, no encuentro. No encuentro. Pero ahorita lo hallamos. Ya, vamos a ver acá. Profe, disculpe, tengo una consulta. Dime. Escucho. Justamente habían dos alumnos que no tenían grupo, no sé si recuerda. ¿Lo puso en alguno o...? A ver, Mande- espérate. Voy a ver. Ah, yo tengo acá en mi relación. Vamos a ver. ¿Están los dos alumnos? ¿Están en clases? ¿Sabes? ¿Están? Sí, profe, creo que sí está. Pero, o sea, usted dijo que los iba... Sí, los sigo a ubicar. Pero Sí, para que puedan hacer su trabajo también. yo ya les dije, yo creo. A ver, de todas maneras, vamos a ver acá. Mm, ya. Industriales. Aquí está. Sí, ya los ubiqué. Yo creo que no estaban. A ver, por ejemplo, los que no estaban era Bendezú. ¿Está Bendezú? Bendezú. Ya ves, no ha venido Bendezú. Y Álvarez. Profesor, a mí me comentaron, yo no pude venir ese día, pero a mí me comentaron que estaba en el grupo de mi compañera Ya, no es, Daniela. ya. Pero te comentaron y ya te dijeron, ¿no? Muy bien. Ya. Antes de ti, señorita Catherine Álvarez Bendezú. ¿Está Bendezú? Bendezú Riega Christopher Enrique. Ya. Si alguien de ustedes lo conoce a Bendezú Riega está en el equipo número 7, que pertenece a Fuerte, Barrera, Aldave, Castro, Cárdenas. El coordinador del equipo es Fuerte, Aliaga, Walter Ernesto. ¿Qué es lo que van a ver? Fundición de aleaciones y fundición gris. Tipos de fundiciones, ¿no? Eso habíamos dicho. Y la señorita Catherine Álvarez va a estar en el equipo número 3, que está conformado por Lino, Pinedo, Pozo, Velarde y Vilches. Ustedes ya les dije que tienen que ver el moldeo por inyección, conformado de polímeros. Ajá, esos son plásticos, polímeros. ¿Listo? ¿Ya se enteró, no, señorita Catherine? Sí, profesor. Ya. El coordinador que tienes que ubicarlo es Alino Sota, Álvaro Martín. ¿Ya? Ubícalo a través de nuestro WhatsApp que tenemos, a través de nuestro delegado. Igualito, me da la impresión que Bendezú ya se ha retirado, porque eso era. El resto todos tienen equipo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O quién no tiene equipo? Ya todos tienen, ¿verdad? Ya. Ya hemos hablado bastante sobre el conformado. El conformado.
El conformado tiene que ver con el gráfico que les decía, esfuerzo y deformación. Es un gráfico bien conocido que ya nosotros lo hemos visto en otros cursos. Pero de todas maneras yo creo que vamos a hacer un pequeño recuento del conformado de materiales en función a lo que es este gráfico de deformación, la curva de esfuerzo de formación. ¿Estamos? A ver, alguien que no... Yo creo que todos estamos, ¿no? Vamos a ver entonces. Voy a compartir, ¿ya? Aquí. Ya. Esto de acá. Bueno, este es un PDF, pues, ¿no? Referente a lo que es el conformado de metales. Miren lo que hice, también todo lo que voy a leer va a ser un recordare, porque todo eso ya lo hemos visto ya en algún momento. Y más que nada para fijar nuestro conocimiento más, para asentar más nuestro conocimiento al respecto. Y entender, porque la idea es entender. Debido a que los metales deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico, estoy repitiendo, es necesario superar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente. Por lo cual, el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos. Estos límites se elevan, consumiendo así la ductilidad. Eso se puede ilustrar en esta figura. Efectivamente, este es un gráfico de la deformación de un material. En esta parte, desde este punto del origen hasta aquí, un esfuerzo, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de fuerza, o esfuerzo, o fuerza, ¿no? Hasta este punto, todo esto es una zona elástica. ¿Cuál es la característica, hemos dicho? Que si cesa la fuerza, recupera su posición, la zona elástica. Pero en este punto, y más aproximadamente hasta por aquí, digamos, esa va a ser la zona de fluencia, donde existe una deformación muy especial que si pasa el límite de fluencia, ya se convierte en una deformación plástica. En esta parte, en esta zona, si cesa la fuerza que está actuando, ya no recupera su posición aquí, ni acá, sino se queda ahí deformada. Y se sigue aumentando la fuerza, va a tener una máxima carga en el estado de fluencia. Y hay una pequeña disminución que va a durar centésimas de tiempo y se rompe el material. Pero todo eso sucede cuando ya pasó la zona. Ese es el comportamiento casi de todos los materiales metálicos que tienen dos zonas de trabajo, zona elástica y zona plástica. Entre la zona elástica y la zona plástica tenemos este puntito de acá, esta zonita pequeña donde se llama la zona de fluencia. Entonces, en el conformado de metales se debe tener en cuenta ciertas propiedades, tales como un bajo límite de fluencia, ya ves, ahorita en ese límite de fluencia, y una alta ductilidad. Estas propiedades son influenciadas por la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el límite de fluencia disminuye, mientras que la ductilidad aumenta. Existe para esto un amplio grupo de procesos de manufactura en los cuales las herramientas, usualmente un dado de conformación, o sea, una matriz, ¿se acuerdan del dado?
ejercen esfuerzos sobre la pieza de trabajo que las obligan a tomar la forma de la geometría del dado. El caso, por ejemplo, del embutido. O el caso, por ejemplo, de la forja, ¿no? Entonces, acá mostramos el tipo de distinción que debe tenerse en cuenta cuando se estudian los procesos de conformación de metales. En la conformación de metales vamos a tener la temperatura de trabajo y el tipo de material. La temperatura de trabajo es lo que hemos visto ya, trabajos en frío y trabajos en caliente. Esa es otra definición, otra clasificación, ¿no? Otro autor, por supuesto. Tipo de materia prima pueden ser láminas o pueden ser bloques. Láminas es igual a chapas, por si acaso. Entonces, el trabajo en frío, ya hemos leído ya sabemos cómo es el trabajo en frío. Vamos a ahondar un poco más en detalle, pues, porque yo creo que no hemos dicho todo, ¿no? Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación. Las principales ventajas del trabajo en frío son, ya hemos visto las ventajas, también se acuerdan, pero acá me está haciendo un poquito más de redundancia. Mejor precisión, efectivamente, mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, posibilidades de obtener propiedades de dirección deseadas en el producto final y mayor dureza de las partes. El trabajo en frío es un poco más. Sin embargo, el trabajo en frío tiene algunas desventajas, ya que requiere mayor fuerza, porque los metales aumentan su resistencia debido al endurecimiento por deformación, produciendo que el esfuerzo requerido para continuar la deformación se incremente y contrarreste el incremento de la resistencia. Lo estamos viendo ahí, ¿no? En el grafiquito. La reducción de la ductilidad y el aumento de la resistencia a la tensión limitan la cantidad de operaciones de formado que se pueden realizar a las partes. Eso es en cuanto a lo que es trabajo en frío. Ya lo hemos visto. Y el trabajo en caliente, también a ver qué dice. Se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de recristalización. Entonces, cuando yo decía una temperatura crítica, es la temperatura de recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada. O sea, puedes hacer el conformado que tú quieres, que además es adecuada para moldear partes grandes, porque el metal tiene una baja resistencia de cedencia y una alta ductilidad. Claro, como está en caliente, bastante dúctil. Los beneficios obtenidos con el trabajo en caliente son mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores fuerzas y esfuerzos requeridos para deformar el material, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío, propiedades de fuerzas generalmente isotrópicas y finalmente no recurren endurecimientos de partes debido a los procesos de trabajo. ¿Qué le parece? Todo lo que hemos visto, pero un poquito más en detalle. Sin embargo, el acabado superficial y las tolerancias suelen ser bastante bajas en comparación con el trabajo en frío, es lo que habíamos visto, ¿no? Las partes trabajadas tienen un comportamiento anisotrópico. Asimismo,
es más difícil de registrar el control de exactitud dimensional debido a la combinación de deformación elástica y contracción térmica del metal. Por lo cual, en el diseño de la pieza es necesario tener en cuenta una dimensión mayor al iniciar cualquier operación. En la práctica, el trabajo en caliente se realiza desde temperaturas un poco mayores a 0,5 de la temperatura de fusión. El proceso de deformación genera por sí mismo calor, que incrementa la temperatura de trabajo en sectores localizados de las partes, lo que puede causar la fusión indeseable de dichas regiones. Igualito como otro PDF que hemos estado viendo, de igual manera. Ahora, ¿cuáles son los trabajos que se hacen en las planchas, en las láminas? Operaciones de formado, preformado en las láminas de metal. Bien, igualito. Los procesos de conformado de láminas son operaciones realizadas en láminas, tiras y rollos, realizadas a temperatura ambiente con sistema de punzones y dados. Algunas de ellas son operaciones de corte, doblado y embutido. Acá está un poquito más complejo. Las operaciones de corte, las operaciones de doblado y embutido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la operación de rolado? El rolado no es otra cosa, el doblado de las planchas, de las chapas. Si esta es una chapa, tenemos acá una chapa, y a través de una máquina y unos rodillos, conformado lo va a hacer así. Muy especial, por ejemplo, para fabricar tubos de diámetro grandes, mayores. Tubos electrosoldados. Van a ser soldados en esta parte. Se conforman como tubos. ¿No? Operaciones de corte. Tenemos, por ejemplo, lo que se denomina el cizallado. Cizallado es también sinónimo de cortado, pero tiene sus características. La operación de corte de láminas, que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño, es la operación de corte. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes. ¿Cuáles son los dos bordes cortantes? En este dado, tenemos acá este borde, y acá tenemos la cuchilla. Y esta es la lámina de un espesor determinado. Se aplica una fuerza acá, y ahí va cortando, va deformándolo. Allí sí, y corta. Esa es la operación de cizallado, operación de corte. ¿Se ha entendido? Por si acaso, estoy avisando. Silva está ausente. Paucar ausente. Fernando ausente. Rafael Enciso ausente. Kendi Anthony ausente. Si acaso, después no digan que, profe, yo estuve. Yo le dije a un principio, me prende su cámara. El que no quiere prender, no me hago bolas. Pero por si acaso ya les estoy avisando que van a estar ausentes. ¿Ah? No quiero reclamos, ¿ah? Por si acaso. Sigamos. El troquelado. ¿En qué consiste el troquelado? Troquel. Por ejemplo, en la fabricación de monedas. Tenemos unas láminas, los cortan, hay una máquina que corta la forma de la lámina, como está allí en la fotografía, y esas moneditas son las que esas láminas cortadas, redonditas, son las que se acuñan y da a lo que son las monedas. El troquelado. En el troquelado se cortan láminas sometiéndolos a esfuerzos cortantes, desarrollados entre el punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado, ya que este último solo disminuye el tamaño de la lámina, sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser láminas perforadas
o las piezas recortadas, como podemos ver acá. Los parámetros que se tienen en cuenta en el troquelado son la forma y los materiales del punzón. Son la forma y los materiales del punzón y la matriz, la velocidad y la fuerza de punzonado, la lubricación, el espesor del material y la holgura o luz entre el punzón y la matriz. La determinación de la luz influirá en la forma y la calidad del borde cortado. Entre mayor luz exista, el borde cortado será más burdo y provocará una zona más grande de deformación en la que el endurecimiento será mayor. Aquí está. La lámina, acá está el punzón, pum, hace el troquel. La altura de la rebarba se incrementa al aumentar la luz. Los bordes de herramientas desafiliados contribuyen también a la formación de rebarbas, que disminuye si se aumenta la velocidad de punzón. En algunas operaciones de troquelado, la lámina perforada suele acumularse entre la porción recta de la matriz, ejerciendo una fuerza de empaquetamiento que se opone a la fuerza de troquelado. Por esta razón, la fuerza de troquelado debe ir aumentando conforme se realicen las operaciones. Ahí está. Un ejercicio para saber las partes de la troqueladora. Eso, léanlo, por favor. ¿Ya? Esas son las partes que está haciendo ya. En sí, el trabajo efectivo es la que hemos leído. Aquí tenemos más bonito, ¿eh? Ok. Profe, ¿cuál es la parte que corta ahí? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver esta figura. Todos ven esta figura, ¿verdad? Sí, profe. Esta es la matriz. La que está base inferior del troquel o de la matriz o del dado. Todo este que está color medio plomito. ¿Ya? Después tenemos aquí esta. Esta es la placa. Vamos a ver si lo puedo achicar un poquito para que se pueda observar mejor. A ver, con esto de acá. Ahí está. Ya. ¿Qué tenemos en esta parte? Este está sentado en la base, digamos, de la prensa. Esto también. Aquí. Este parte de componentes de lo que es la matriz. Esta es una placa sufridera. Esta es una placa, debe ser de un acero duro que va a soportar. Ustedes ven, acá está el vacío. Y este es el diámetro en el cual va a cortar este diámetro. Y el punzón es lo que se denomina el macho. Este es el macho que a través de la prensa, con la fuerza, ¡pum!, baja y corta. Corta y el material queda acá. Producto, como dice. Otra vez, todo lo que está acá es la parte de la base, la prensa. Y esta parte de arriba es lo que es la parte de la matriz, donde se encuentra el macho. Como pueden ver, acá hay un resorte. Este resorte, con la fuerza del corte, con la fuerza que se le da a la lámina. Esta es la lámina, ¿no? Aquí está la lámina. Lámina o fleje también le llaman. Y se encuentra el macho. Con la fuerza que se da esto, el resorte pues se va comprimiendo y esto avanza. Lo corta hasta acá más. Se corta lo que ha cortado, baja y queda acá. La matriz es de un acero muy especial, un acero bastante resistente a las altas temperaturas, y esta parte de acá va a ser con un filo y este punzón con una luz determinada que va a cortar. Esta es la placa sufridera, dice, acá está en la dice placa sufridera, porque es un acero muy especial que va a soportar en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y esto es parte de la matriz. Todo lo que está acá va aquí en la prensa, van sujetados. Y todo lo que está acá, en la base de la prensa también están sujetados. ¿Se dan cuenta? Bueno, este tiene su pin centrado, con eso se centra para que salga exactito, pues en el mismo eje, ¿verdad? Donde dice columna es parte de la prensa, donde con movimiento, si es una prensa excéntrica, a través de levas, corta, baja,
baja y sube, corta y sube, corta y sube. A eso es lo que se denomina troquel. Está troquelando, se dice. Está troquelando. Está cortando, digamos, plaquitas redondas, redondeadas, o de alguna forma muy especial que va quedando. Profe, si yo Bien, quiero cambiar la medida, el diámetro del círculo, algo así, ¿qué tengo que hacer? ya. El macho. El macho No, es el que cambia. no. Normalmente la matriz es para la ejecución de un tipo de corte especial. Ahora, si tú quieres cambiar mayor diámetro, tienes que utilizar otra matriz con esas características. ¿Quieres hacer otro tipo de corte? Otra matriz. Esta matriz está diseñada solamente para ejecutar ese tipo de corte. Por ejemplo, por decir el punzón y con la matriz propiamente dicha que está con esta parte achurada acá y el punzón tienen la forma determinada de los cortes que van a obtener. Por ejemplo, yo quiero cortar una planchita con este tipo de engranaje, por ejemplo, la figura de un engranaje, pero en una plancha. Entonces, esa figura debe tener esto de acá, acá, y el punzón también debe ser simultáneo y salga acá esas laminitas tipo engranajes. O sea, con dientes, ¿no? Una placa redonda con dientecitos, tipo, todo alrededor. ¿Te das cuenta? Generalmente, normalmente es para la matriz que se ha fabricado, que se está utilizando, es para la ejecución de un tipo de corte. Tal vez haciendo alguna modificación, tal vez quitando algo y poniendo nada más, también se puede hacer ese corte determinado. Pero si vas a hacer otras características, eso no te va a servir. Solamente sirve para hacer exclusivamente eso. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que yo les he explicado, pues está acá. Ahí está el punzón, la base inferior y la base superior, el pin centrador, los resortes de espira, la placa pisadora, matriz o hembra, la placa, la supridera, por ejemplo, es un acero templado y revenido. ¿Qué quiere decir? Que es un acero tenaz, que resiste golpes, que impide las posibles indentaciones producidas por los continuos golpes o impactos que suceden durante el troquelado. ¿Se dan cuenta? Ahí, por ejemplo, ese acero tiene que ser altamente tenaz. ¿Y cómo se obtiene? Es a través de un tratamiento. Pues ahí está descrito, parte por parte de todo esto, lo que es matricería. El troquela, bueno, pues hay detalles de parámetros, ¿no? Cálculo de parámetros, cálculo de la fuerza de troquelado, ejercida por el punzón, ahí está la fórmula. Eso sería el troquelado. Ahora vamos a ver el doblado. Este es un doblado especial, no es un doblado para hacer ¿se acuerdan que les dije para poder hacer tubos de diámetros grandes y convertirlo en tubo con un sistema de soldado? En el caso es otro doblado. Por ejemplo, el doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado, cerrados menores a 90 grados. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión. Produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Existen diferentes formas de doblado. La más común es el doblado entre dos formas. Por ejemplo, este es el doblado entre dos formas, ¿ve? Este es el dado, esta es la lámina y este es su punzón que va a tener la forma. Presiona y le hace esta forma, ¿ve? Dado le llama, ¿ve? O matriz también, pues. Por ejemplo, esta forma yo lo utilizaba para fabricar lo que nosotros denominábamos los chevrones.
Los chevrones son dispositivos de las locomotoras mineras que hacen la función de resortes, o sea, para amortiguar esos vaivenes de, digamos, de una carretera, una vía donde hay bastantes sobresaltos, ¿no? Como quien dice, baches. Entonces, con la locomotora pasa por allí, la locomotora va a ir así de esta manera. Pero los chevrones se coloca una parte de las ruedas, un costado de las ruedas que les sirve como soporte de resortes, el chevrón se mueve de esta manera. Supongamos que, miren mi cursor, todito esto de acá es un chevrón, todo, ¿ya? Esta, digamos, esta lámina doblada es una lámina que ha sido ¿cómo se llama esto? Vulcanizado con un material que está acá de un caucho muy especial, de una dureza también especial. El caucho es la que hace el juego que se llaman chevrones, por ejemplo, dice, y esto hay que vulcanizarlo, hay que pegarlo, toda una técnica. O sea, pegar el acero con el caucho, se llama vulcanizar. El doblado deslizante, y hemos visto, miren, acá el juego es el detalle acá. Esta distancia, lo que está acá, es muy similar a lo que tiene este espesor de la lámina. O sea, la lámina se coloca allí y la fuerza lo dobla de acá. ¿Eh? A ese le llaman doblado deslizante. Estos son punzones de doblado, como estamos viendo, ¿no? Este es para hacer el punzón y este es el dado. Este punzón volteado va a entrar acá. ¿Eh? ¿Cuenta? ¿Mm? Cálculo de las fuerzas para doblado de láminas. Y acá entran ya los parámetros. Y acá no vamos a llegar allí. Más. El embutido, ya hemos hablado en qué consiste el embutido. También hemos visto sus parámetros, son piezas. ¿Verdad? En varias etapas, diferentes etapas. Hasta que a las finales ya sale el producto. Y quieran o no, ustedes tienen que entender que esto obedece a cada etapa un tipo de embutido especial, cada uno. Este tiene algo que no tiene esto, si ustedes se dan cuenta. Y este tiene más lo que tiene esto y así. ¿Eh? Ahí está en la parte de cuestión de embutición que hemos estado viendo. El proceso de deformación volumétrica, hemos visto ya lo que es el laminado. Ahí está el laminado, hemos hablado sobre su composición estructural atómica aquí y aquí. Laminado en caliente, todo el proceso, ¿no? Que se tiene ahí, trabajo en caliente. Acá, por ejemplo, trabajo en caliente pueden producir lo que es rollos de acero laminado en caliente. Son bobinas a través de estos filos que van a través de los hornos de inducción también, hornos de colada continuos, van a fabricarse estos rollos. ¿Eh? El forjado, ahí está el forjado. El forjado sí merece darle una leidita. Hemos hablado bastante del forjado, pero en ciencia cierta, específicamente, ¿cómo es el forjado? Ahora lo vemos. A ver, ven leyendo lo que dice ahí. Forjado. A ver, lean. Ahorita vengo, lean.
Dice que el forjado fue uno de los primeros de los procesos de tipo de compresión indirecta y es el método más antiguo de formado de metales. Involucra la aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de la fluencia del material. O sea, hacer forja ese material en estado plástico, caliente. En este proceso de formado se comprime el material entre dos dados. Dos dados se comprime para que tome la forma deseada. Existen tres tipos de operaciones. El forjado a dado abierto, el forjado en dado impresor y el forjado sin rebaba. El forjado a dado abierto está acá. El material se comprime entre dos planos, permitiendo que el material fluya sin restricción en sus caras laterales. Acá se le aplica una fuerza y acá se va formando. En dado impresor, que está acá, esta parte, dice, el dado de compresión ejerce fuerza sobre la superficie de la pieza, haciendo que ésta tome la forma del dado. A pesar de que aumenta la restricción en el metal, es posible que éste fluya más allá del dado impresor, lo que causa un exceso de material. Bárbaro. Entonces, en este caso es diferente. Acá este dado tiene una cavidad, ¿eh? De igual manera acá, entonces se coloca el material y se aplica una fuerza y el material llena todas estas cavidades. El dado está imprimiendo como impresor. Y el sin rebarba, el dado restringe completamente el material dentro de la cavidad y no se produce rebarba excedente. Entonces tenemos acá, este es el dado inferior, o sea, la matriz inferior, este es el, digamos, la cavidad y la forma de la pieza, y este es el punto. Entra el punzón y lo formas. Este no tiene rebaba, nada, ¿eh? Este es estación. ¿Se dan cuenta? Tipo de forjado. La mayoría de operaciones de forjado se realiza en caliente, dado la deformación demandada en el proceso y la necesidad de reducir la resistencia e incrementar la ductilidad del metal. Sin embargo, este proceso se puede realizar en frío. La ventaja es la mayor resistencia del componente, que resulta del endurecimiento por deformación. Un material en frío es bastante resistente a la deformación. Eso es lo que me está diciendo. Pero en caliente no, en caliente el conformado es inmediato casi. ¿Se dan cuenta? Esos son unos métodos de conformado. Y vamos a entrar al método de conformado que es la extrusión. Yo creo que esto amerita un poquito más de tiempo para poder explicarles. Y nos vamos a quedar acá para ver lo que es el proceso de extrusión, que ya hemos hablado también en clases anteriores. ¿Ya? Esto queda para la próxima, lo que es extrusión. Caso. Me hacen acordar ahí. Y este PDF va a quedar también. Lo voy a colocar en el aula virtual. Entonces, antes que se termine el tiempo, voy a pasar asistencia. Por si acaso, que acá tengo varios que no están, por si acaso. ¿Ya? Paso la voz. Y si están, ya están con su yayita ahí. Entonces, acá vamos a ver conformado de materiales. Voy a pasar asistencia. Atentos, por favor. Atento. Justin Aldave. Presente, profesor. Catherine Álvarez. Presente, profesor. Mireya
Amao, Presente, profesor. Ángel Barrera, Presente, profesor. Christopher Bendezú. Presente. ¿Dónde está Christopher Bendezú? No lo veo. A ver, quiero verlo. Christopher Bendezú. Un momento, profesor. Estoy cargando. ¿Estás acá en Lima? Sí. ¿En qué parte estás de Lima? Vi El Salvador. ¿Ah? Vi El Salvador. Y El Salvador. ¿Dónde estás? No te veo. ¿No tienes cámara? Sí, la tengo prendida. A ver, no te veo. Sí se nota su cámara, profesor. ¿Ah? Sí se nota su cámara. ¿Tú me ves? Me refiero a mi compañero Bendezú. Sí se nota su cámara. Sí, ¿dónde está? Que no lo veo yo. Acá estoy buscándolo, no lo encuentro. Niela, Rosario, Porras, Enciso, Yamir, Héctor, Preciado, Diego, Fabricio, Rosales, Tony, Kevin, Álvaro, Flor, Aarón, Verónica Barrera, Kendi, Jeremy. No te veo. Así de simple, no te veo. Ya, entonces, Bendezú, ¿sabes en qué equipo estás? Sí, grupo 7. Grupo 7, correcto. ¿Ya te has comunicado con Fuerte Aliaga, Walter? Sí. Ok, entonces ya no hay problema con nadie. Muy bien. Por favor, para la próxima, estate presente, ¿eh? Porque acá te he puesto ya ausente. Ausente, con ya estás. Tony Berríos. Presente, profesor. Tony. Nilson. Presente, profesor. Yamir. Presente, profesor. Rosario. Presente, profesor. Dana. Presente, profesor. Oscar Campos. Aarón Cárdenas. Presente, profesor. Jonathan Castro. Presente.